¿Nos ven y nos escuchan de forma correcta? Por favor, confirmen a partir del chat. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos justamente a este webinar internacional que está desarrollado gracias a la alianza estratégica entre la Universidad Privada San Francisco de Asís y Docentes 2.0. En esta oportunidad vamos a tener la temática de análisis de datos estadísticos mediante la inteligencia artificial, teniendo como expositora a nuestra querida doctora Ruth Mujica Sequera, fundadora y CEO de Docentes 2.0. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Bueno, por acá, con bastante frío, doctor, está lloviendo y bastantes sonidos de trueno que me asustan, pero aquí estamos, doctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estoy seguro que a partir de estos webinars estamos difundiendo conocimientos, estrategias para promover justamente la investigación, que es muy importante en el ámbito de la educación superior. A partir de la investigación podemos justamente incrementar y difundir conocimientos, ¿no, doctora? Doctor, sobre todo en esta era donde la inteligencia artificial ha tomado la batuta puedo decirlo, en casi todos nuestros ámbitos, ¿ok? Y por supuesto la investigación no escapa de ella, pero debemos tener un uso responsable en cada uno de nuestros espacios, tanto educativos como investigación. Exacto, por eso ahora la temática está en torno a lo que son cómo podemos analizar los datos estadísticos mediante
la inteligencia artificial. ¿Sí? Doctora, entonces le dejo para que nos explique más la temática acordada. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, antes de iniciar, quiero solicitarle a la audiencia que está presente que por favor verifique en la parte del video que esté titilando la luz roja, es decir, en vivo o live, para que puedan seguir a la par mi ponencia y puedan realizar las preguntas o inquietudes a través del chat en tiempo real. Bueno, sin más preámbulos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciada audiencia, bienvenido a este majestuoso evento internacional. Muchísimas gracias a la Universidad Privada San Francisco de Asís de Bolivia, al rector de la universidad y muy especialmente al director de la Institución de Investigación e Interacción Social, el doctor Carlos Landaeta, por su valiosa invitación, por su apoyo incondicional y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que están presentes el día de hoy. Y sobre todo, gracias por permitirnos proyectar este evento a nivel mundial, que es una gran oportunidad para los docentes, para los investigadores y sobre todo para los estudiantes. Así que bienvenidos a este webinar internacional sobre el análisis de datos estadísticos mediante inteligencia artificial en la investigación. Me complace compartir con todos ustedes las maneras en que la inteligencia artificial está redefiniendo el campo del análisis de datos estadísticos. Hoy podemos asegurar que la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar fundamental para abordar los retos que enfrentan los investigadores en diversas disciplinas, permitiendo no solo una mayor precisión, sino también un entendimiento más profundo de los patrones complejos. Más allá de los beneficios inmediatos, es importante considerar el impacto a largo plazo que esta tecnología tendrá en la manera en que las investigaciones e investigadores se aproximen a los análisis de datos. Sin duda, el panorama tecnológico de la investigación está cambiando rápidamente y estar al tanto de estas tendencias es de vital importancia para los estudios. Mi nombre es Ruth Mujica, no me gusta hablar mucho de mí, así que les compartiré un video de mi breve resumen del perfil profesional. Muchísimas gracias. Ruth Mujica es una venezolana residenciada en el Medio Oriente desde el año 2010, quien cuenta con una formación profesional en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, especialización en Educación a Distancia, maestrías en Software y en Docencia Universitaria, doctorado en Tecnología Educativa y postdoctorado en Ciencias. Ruth Mujica es la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0 y de la plataforma digital Docentes Virtuales. Es directora y editora en jefe de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Por su destacada labor, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, Embajadora Nacional de Venezuela de Reviewer Credits, Embajadora Latinoamericana de la Tecnología Educativa por el Centro Universitario Mar de Cortés, Educador Innovador de Microsoft, la Orden Yacambú en segunda clase, como, además, reconocimientos de universidades a nivel internacional, el más reciente por ser una persona entusiasta, tenaz, impulsadora y colaboradora en la aplicación de las TIC en el quehacer pedagógico otorgado por la Universidad José Antonio Páez. Ruth Mujica actualmente ocupa la posición número 4 de árbitros internacionales y la primera posición como árbitro internacional femenina, reconocida por Reviewer Credits. Al presente, ha cumplido múltiples roles, entre los más destacados: árbitro científico, asesor metodológico, jurado de tesis, jurado experto, asesor académico, gerente pedagógico, editor y coeditor de revistas científicas,
asesor tecnológico y científico. A la fecha, ha escrito más de 2.000 artículos tecnológicos educativos, un poco más de 50 publicaciones científicas, 4 libros y ha participado en más de 200 revisiones por pares. Ruth Mujica es una reconocida conferencista internacional, columnista en periódicos de Sudamérica y en el Medio Oriente, coach educativa, terapeuta sistemática en programación neurolingüística y psicología transpersonal. Sus mentores la describen como una investigadora tenaz, visionaria, así como profundamente humanista, comprometida con la educación para la vida. Tal como ella señala, es pertinente recordar que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y consolida a lo largo de la vida. Bueno, hoy para iniciar debemos comenzar puntualizando que el análisis estadístico ha sido siempre un componente fundamental en la investigación académica y aplicada, proporcionando una base cuantitativa para entender fenómenos complejos. Sin embargo, el volumen y la complejidad de los datos actuales han hecho que los métodos tradicionales resulten insuficientes en muchos casos. Aquí es donde la inteligencia artificial entra en juego, ofreciendo nuevas posibilidades para el análisis y la interpretación de los datos. El propósito de esta presentación es demostrar cómo la inteligencia artificial puede mejorar el proceso de análisis estadístico, permitiendo a los investigadores realizar cálculos más rápidos y precisos. Este avance no solo acelera los procesos investigativos, sino que también permite el descubrimiento de patrones de que otro modo pareciera desapercibidos o desaparecidos de las investigaciones. En los últimos años, las investigaciones basadas en datos han experimentado un cambio paradigmático debido al uso de las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Estos cambios no solo afectan la recopilación de los datos, sino que también la forma en que los analizamos y presentamos los resultados. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente ha abierto nuevas fronteras para la investigación interdisciplinaria. Consideremos la evolución de los métodos estadísticos. Las técnicas clásicas, aunque poderosas, a menudo se ven limitadas por supuestos simplificadores que no ajustan bien a todos los conjuntos de datos. La inteligencia artificial, por otro lado, permite un análisis más flexible y adaptable. Es importante mencionar que el uso de la inteligencia artificial en la investigación estadística requiere comprensión sólida, tanto de los principios estadísticos como en los modelos de aprendizaje automático. Abordar estas herramientas con un enfoque crítico y bien informado es esencial para maximizar su efectividad. El análisis de datos mediante inteligencia artificial se refiere al proceso mediante el cual se interpreta y comprenden los resultados generados por algoritmos de inteligencia artificial durante el análisis de grandes volúmenes de datos. Esto se fundamenta en la aplicación de algoritmos avanzados de aprendizaje automático y modelos computacionales para interpretar conjuntos de datos de manera más eficientes y robustas que los métodos estadísticos tradicionales. En lugar de depender exclusivamente de correlaciones simples, la inteligencia artificial tiene la capacidad de identificar patrones complejos y no lineales, así como de efectuar predicciones basadas en extensos volúmenes de datos de entrenamiento. Esto inaugura nuevas fronteras
epistemológicas en las investigaciones científicas y sociales, al ofrecer una comprensión más matizada de los fenómenos estudiados. Una distinción crítica entre el análisis estadístico convencional y aquel basado en inteligencia artificial radica en la capacidad de esta última para procesar y analizar extensos conjuntos de datos sin necesidad de simplificar los modelos o asumir distribuciones predefinidas. Mientras los métodos estadísticos clásicos se apoyan en supuestos que pueden limitar su aplicabilidad a los contextos específicos, los modelos de inteligencia artificial pueden adaptarse dinámicamente al comportamiento de los datos. Este enfoque permite una representación más fidedigna de la realidad, enriqueciendo la capacidad de los hallazgos y la precisión en las inferencias científicas. El uso de técnicas avanzadas como la regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales y métodos de clustering se han generalizado en la investigación contemporánea, facilitando tanto el análisis descriptivo como predictivos y prescriptivos. La progresiva accesibilidad de estas herramientas ha impulsado a un número creciente de investigadores a explorar una integración de los flujos de trabajos académicos, optimizando los resultados y promoviendo innovaciones metodológicas. Sin embargo, la implementación de la inteligencia artificial en el análisis de datos exige un dominio profundo de sus principios y de los modelos de aprendizaje, para así evitar malinterpretaciones y asegurar la validez científica de los estudios. Señores, es fundamental reconocer que aunque la inteligencia artificial ha revolucionado la analítica de los datos, no reemplazará los métodos estadísticos tradicionales. Al contrario, los complementa. La elección entre ambos enfoques debe estar informada por las características específicas del conjunto de datos y los objetivos de investigación. Asimismo, la inteligencia artificial ofrece la ventaja de procesar datos no estructurados, como textos y multimedia, lo que amplía significativamente el espectro analítico disponible para los estudios interdisciplinarios. Pero para maximizar los beneficios de estas tecnologías, es importante una planificación meticulosa y una comprensión rigurosa de sus limitaciones. Continuamos. Las herramientas de inteligencia artificial para el análisis estadístico ha experimentado una evolución notable, ofreciendo a los investigadores una amplia variedad de opciones adaptadas a sus necesidades específicas. Python, con sus bibliotecas como scikit-learn, facilita la implementación de algoritmos de aprendizaje automático, mientras que R es valorado por la capacidad para analizar estadísticas avanzadas y la visualización de datos. IBM Watson, por su parte, proporciona funciones avanzadas de modelo de datos y análisis predictivo, destacándose especialmente en proyectos interdisciplinarios que requieren procesos de datos complejos de manera más precisa y eficaz. La elección de las herramientas adecuadas puede impactar significativamente en el éxito de los proyectos de investigación. Por eso debemos tener sumamente cuidado. La capacidad de estas plataformas para gestionar grandes volúmenes de datos ha transformado la investigación moderna, permitiendo un procesamiento y análisis mucho más eficiente. Estas herramientas
no solo aceleran los flujos de trabajo, sino que también ofrecen interfaces de programación que integran datos de diversas fuentes, optimizando la colaboración y la productividad de los equipos de investigación. En este sentido, el desarrollo de plataformas de código abierto ha sido un avance innovador, democratizando el acceso a tecnologías avanzadas y posibilitando que los investigadores de recursos limitados también puedan beneficiarse de estas capacidades. La flexibilidad y la personalización que ofrecen las herramientas como Python y R permiten a los investigadores adaptar modelos a sus conjuntos de datos y objetivos específicos, lo cual es esencial para obtener resultados precisos y relevantes. No obstante, es importante conocer las particularidades y limitaciones de cada herramienta para maximizar su efectividad. Aunque las herramientas de inteligencia artificial automatizan gran parte del análisis, el rol del investigador sigue siendo indispensable. La supervisión, la interpretación y la contextualización de los resultados por parte de la investigación aseguran la validez y la coherencia de los hallazgos dentro del marco de estudio, logrando un equilibrio esencial entre las tecnologías avanzadas y el juicio académico. Existen diversas metodologías avanzadas de análisis estadístico basados en inteligencia artificial, diseñadas para abordar las complejas exigencias de la investigación contemporánea. Una de las técnicas más empleadas es la regresión, tanto lineal como lógica, que permite desentrañar la relación entre las variables y generar predicciones fundamentadas en datos históricos. Este enfoque es esencial en estudios orientados a comprender cómo ciertos factores influyen de manera significativa en los resultados específicos, aportando un marco riguroso para el análisis cuantitativo. Otra metodología destacada es clustering, que segmenta datos en grupos según similitudes inherentes, facilitando las aplicaciones e investigaciones de mercado, análisis de patrones de comportamiento y estudios médicos. La inteligencia artificial automatiza y optimiza este proceso, proporcionando una identificación más precisa en los grupos homogéneos. Esta capacidad es invaluable en la exploración de datos complejos, dando los patrones ocultos, ya que pueden ofrecer una comprensión más profunda de las características de las poblaciones estudiadas. Los árboles de decisiones y los algoritmos de clasificación representan métodos esenciales en la categorización de los datos y la formulación de decisiones basadas en reglas derivadas empíricamente. Su versatilidad permite su aplicación en campos tan diversos como la biología, la economía, la informática, dando a los investigadores y pueden basarse en las conclusiones de datos objetivos y fiables. A su vez, las redes neuronales se han consolidado como una metodología avanzada que modela relaciones no lineales y complejas, demostrando con gran eficacia en las áreas como el reconocimiento de patrones complejos en imágenes médicas y procesamientos de lenguaje natural. El análisis de componentes principales, PCA, es igualmente relevante, ya que facilita la reducción de dimensionalidad en conjunto de datos amplios, optimizando la interpretación sin comprometerse con la información esencial. Cuando se trabaja con datos multidimensionales, este método se convierte en una herramienta crítica para gestionar el tiempo y los recursos analíticos de manera efectiva.
Además, los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado enriquece el análisis de datos. El aprendizaje supervisado, utilizado en datos etiquetados para entrenar modelos, mientras que el aprendizaje no supervisado identifica patrones en datos no estructurados, ofreciendo un enfoque flexible y adaptable en diversos contextos investigativos. Ahora voy a compartir algunos ejemplos de análisis con inteligencia artificial con datos. Así que con la explicación de un código que fue generado con inteligencia artificial. La generación de datos. Creamos unos datos de ejemplos que simulan la relación entre horas de estudio y la puntuación de examen. La preparación de los datos consistió en organizar la variable independiente triple X y la variable dependiente triple Y para el análisis de la regresión lineal. El entrenamiento del modelo se utiliza un modelo de regresión lineal en la biblioteca de Sklearn para ajustar los datos y realizar predicciones. La visualización se creó un gráfico para dispersión de los datos reales y se traza una línea de regresión generada por el modelo de inteligencia artificial, como lo estamos viendo en la pantalla. Como podemos observar en el gráfico, se muestra una relación entre las horas de estudio y la puntuación de examen para un conjunto de 100 estudiantes. Los puntos azules que se pueden observar en la pantalla representan los datos reales recopilados, mientras que la línea roja muestra las predicciones de puntuaciones en los exámenes generados por un modelo de regresión lineal basados en inteligencia artificial. El análisis realizado por la inteligencia artificial exhibe un modelo de regresión lineal utilizada las horas de estudio como variable independiente para predecir la puntuación de examen. Al aplicar técnicas de aprendizaje automático, la inteligencia artificial encuentra la línea de menor ajuste para minimizar las diferencias entre las puntuaciones reales y las predichas. Este análisis permite identificar cómo varía el rendimiento académico con respecto al tiempo dedicado de estudio, proporcionando información valiosa para intervenciones educativas y estratégicas de aprendizaje personalizado. Continuamos y ahora sí, aquí les traigo 5 prompts o instrucciones que están diseñados específicamente para investigadores que deseen generar análisis de datos estadísticos utilizando inteligencia artificial. Tenemos el ejemplo número 1 para el análisis exploratorio de datos. Realiza un análisis exploratorio de datos utilizando inteligencia artificial en un conjunto de datos de nombre entre paréntesis en conjunto. Identifica y visualiza correlaciones, distribuciones, valores atípicos y patrones significativos que puedan influir en los resultados del estudio. Utiliza gráficos como histogramas, diagramas de dispersión y mapas de calor para representar los hallazgos. Un segundo ejemplo para los modelos predictivos. El prompt es el siguiente. Desarrolla un modelo de predicción con inteligencia artificial que utilice entre paréntesis nombre de la variable independiente para predecir entre paréntesis el nombre de la variable dependiente. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático como regresión lineal, árboles de decisión o redes neuronales y compara el rendimiento de los modelos utilizados, métricas como error cuadrado medio y el coeficiente de determinación. El ejemplo número 3, para una limpieza y preposicionamiento de datos, tenemos el siguiente. Aplica técnicas de inteligencia artificial para limpiar y preprocesar
un conjunto de datos de, entre paréntesis, nombre de conjunto de datos. Detecta y maneja valores atípicos, datos faltantes y escalado de características. Documenta los pasos realizados y justifica las decisiones para preprocesamiento de garantizar la calidad y precisión del análisis estadístico posterior. El ejemplo número 4 para el análisis de conglomerados. Utiliza algoritmos de clustering basado en inteligencia artificial como K-means o clustering jerárquico para identificar grupos o segmentos dentro de un conjunto de datos de, entre paréntesis, nombre del conjunto de datos. Analiza y visualiza los grupos encontrados y proporciona una interpretación de los resultados que puedan ser relevantes para el contexto de la investigación. Un ejemplo número 5, para el análisis de series temporales. Realiza un análisis de series temporales utilizando técnicas de inteligencia artificial en un conjunto de datos, entre paréntesis, nombre del conjunto de datos con componentes temporales. Utiliza los modelos como ARAMI o LSTM o PROTED para predecir las tendencias futuras y evaluar la precisión de las predisposiciones. Explica cómo los resultados pueden influir en la toma de decisiones dentro del área de estudio. Como ven, todos estos prompts o instrucciones les ayudarán a los investigadores a aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para realizar análisis estadísticos detallados y obtener representaciones valiosas en sus datos. Así que continuamos. El uso de la inteligencia artificial en el análisis estadístico proporciona una serie de beneficios, destacando su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos con rapidez y decisión. Esto resulta de particular importancia en contextos de investigación donde los datos suelen ser complejos y extensos. La inteligencia artificial, a través de su sofisticado algoritmo, permite descubrir patrones ocultos y correlaciones que los métodos tradicionales no logran detectar con facilidad, optimizando así la profundidad y el alcance del análisis científico. Otro beneficio notable es la capacidad de la inteligencia artificial para ajustar y mejorar continuamente sus modelos conforme se dispone una nueva información. Esta característica asegura que el análisis no sea solo relevante en un momento específico, sino que pueda adaptarse a cambios y tendencias a lo largo del tiempo. En investigaciones longitudinales, dicha adaptabilidad se convierte en un recurso muy valioso, permitiendo que los modelos evolucionen en paralelo con los fenómenos estudiados y mantengan su precisión a lo largo de los años. La inteligencia artificial también contribuye significativamente a la precisión del análisis estadístico, minimizando errores humanos y facilitando la replicabilidad más confiable, la automatización de ciertos procesos que permiten a los investigadores dedicar más tiempo a la interpretación de resultados y a la toma de decisiones críticas, eliminando la carga de tareas repetitivas. Además, la capacidad de realizar análisis predictivo añade un valor incalculable, anticipando comportamientos y resultados futuros basados en datos históricos, lo que es importante en las disciplinas como la economía, la salud y las ciencias sociales para una planificación estratégica efectiva. Otra ventaja es la capacidad de trabajar con datos no estructurados, como imágenes y texto, lo cual expande la posibilidad analítica y permite enfoques más integradores y multidimensionales en la investigación. Esta habilidad de integrar diferentes tipos de datos
es un solo marco analítico, facilita el análisis más complejo. Y por último, la inteligencia artificial ofrece herramientas avanzadas de visualización de datos que mejoran la comprensión y la comunicación de hallazgos completos. Esto es importante, señores, para transmitir información de manera clara a la audiencia no especializada, como los responsables de políticas o sociedad en general, aplicados en el impacto y la aplicabilidad de la investigación. Señores, el procesamiento de datos constituye un componente esencial en cualquier análisis estadístico. Y la inteligencia artificial ha revolucionado la manera en que estas tareas se están llevando a cabo. Antes de aplicar cualquier modelo o algoritmo, es indispensable preparar y limpiar los datos, eliminando los valores atípicos y gestionando los datos faltantes y transformando las variables según sea necesario. La capacidad de los datos determina la precisión y la confiabilidad de los resultados. Y los modelos de inteligencia artificial son especialmente sensibles a los datos deficientes, lo que subraya la importancia de un procesamiento minucioso. La inteligencia artificial ha automatizado gran parte de este proceso de limpieza y preparación. Los algoritmos avanzados son capaces de detectar y corregir inconsistencias de manera automática, reduciendo el tiempo invertido en los investigadores y disminuyendo el riesgo de errores. No obstante, el rol del investigador sigue siendo importante para supervisar y validar las automatizaciones, señores, ya que las decisiones del procesamiento pueden tener un impacto profundo en los resultados analíticos. Este equilibrio entre la automatización y la supervisación humana es clave para mantener la integridad de los análisis. Una vez que los datos han sido limpiados, el paso siguiente de la transformación y la normalización de la inteligencia artificial puede facilitar la conversión de los datos crudos en formatos óptimos para el análisis, como el escalado de variables y la codificación de datos categóricos. Estas técnicas son importantes, especialmente cuando se trabaja con modelos de aprendizaje automático que requieren entradas específicas para un rendimiento eficaz. La capacidad de la inteligencia artificial para manejar estos procesos es un recurso valioso para optimizar el análisis y garantizar los resultados robustos. El manejo de los datos no estructurados, como los textos, imágenes y videos, han avanzado significativamente, señores, gracias a la inteligencia artificial. Los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales convencionales permiten extraer informaciones relevantes de estos datos, aplicados a las posibilidades analíticas e investigaciones multidisciplinarias. Esto es especialmente beneficioso en los estudios sociales, médicos y donde los datos no estructurados pueden contener información crítica. Además, el proceso de preprocesamiento de los datos incluye dividir los datos en conjuntos de entretenimiento, validación y prueba. Un paso esencial para evaluar la precisión de los modelos y evitar el sobreajuste de los datos. Señores, debemos documentar todo el proceso para asegurar la reproducibilidad y la transparencia del estudio, reforzando la validez de los resultados en el marco científico. Es de suma importancia, señores. Así que, a pesar de estas ventajas que ofrece la inteligencia artificial en el análisis de datos, su implementación enfrenta desafíos significativos como en cualquier campo.
Uno de los más críticos, señores, es la calidad de los datos. Los modelos basados en inteligencia artificial requieren volúmenes considerables de datos limpios y organizados para funcionar de manera efectiva. Datos incompletos o sesgados no solo comprometen la precisión de los resultados, señores, sino que también pueden generar conclusiones potencialmente peligrosas, especialmente en los estudios que implican profundidades como son las relaciones médicas y las ciencias sociales. La interpretabilidad de los modelos representa otro desafío. Las técnicas avanzadas, como las redes neuronales profundas, a menudo operan como cajas negras, dificultando la comprensión de cómo se derivan las predicciones. Esto plantea serias cuestiones éticas y de transparencia, particularmente en las investigaciones donde las decisiones deben ser justificadas con claridad. Los investigadores deben encontrar un equilibrio en la precisión de los modelos y la necesidad de la interpretabilidad para garantizar que los resultados sean comprensibles y éticamente responsables. Otro riesgo es la dependencia excesiva de la automatización. Aunque la inteligencia artificial automatiza múltiples tareas, no puede sustituir el juicio crítico del investigador. La selección de variables, la elección del modelo adecuado y la interpretación de los resultados requieren un conocimiento profundo y contextual. La inteligencia artificial, aunque poderosa, no es infalible y los errores humanos pueden amplificarse si no se manejan con debido cuidado. Los investigadores deben aplicar un enfoque riguroso y crítico para evitar que los procesos automatizados introduzcan sesgos o errores significativos. El sesgo inherente en los datos constituye otro problema relevante. Los modelos de inteligencia artificial pueden aprender y perpetuar desigualdades o prejuicios si los datos de entrenamiento reflejan estas distorsiones. Esto tiene consecuencias especialmente delicadas en las investigaciones sociales, donde los resultados pueden influir en las decisiones políticas y éticas de grandes alcances. Es imperativo que los investigadores implementen estrategias para detectar y mitigar estos sesgos, asegurando que sus estudios sean equitativos y representativos. Además, la ética del uso de la inteligencia artificial es un aspecto fundamental con la necesidad de cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos, para así garantizar la transparencia y el respeto por los derechos de los individuos. La falta de regulación de ciertos ámbitos para aplicar aún más este panorama requiere un compromiso proactivo por parte de las comunidades de investigación. Finalmente, la infraestructura tecnológica necesita para ejecutar modelos de inteligencia artificial que constituya una barrera. La computación de altos rendimientos puede ser prohibidamente costosa, lo que limita el acceso a estas herramientas para algunos investigadores. Esto, señores, genera una brecha en el acceso a tecnologías avanzadas, afectando la capacidad de ciertos equipos para realizar análisis de gran envergadura. Promover la colaboración y el uso compartido de recursos tecnológicos es una posible solución para mitigar estas limitaciones, fomentando la equidad en el acceso de las capacidades avanzadas de análisis. Señores, el futuro del análisis de datos mediante inteligencia artificial anticipa avances continuos en la capacidad de los investigadores para extraer información valiosa de conjuntos de datos complejos. Se proyecta en estas tecnologías y pueden ser que sean más accesibles, fáciles de manejar, gracias a las interfaces más intuitivas de modelos preentrenados que facilitan
su adopción en diversos ámbitos de investigación. Incluso aquellos con menor formación técnica pueden aprovechar las capacidades avanzadas en la inteligencia artificial, democratizando el acceso a sus beneficios. Una tendencia destacada en el uso de la inteligencia artificial para análisis predictivo y prescriptivo es el tiempo real, lo cual tiene aplicaciones trascendentales en sectores como la medicina, donde pueden asistir a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones basadas en datos en tiempo real. La evolución de la capacidad de procesamiento también promete optimizar el análisis de grandes volúmenes de datos de forma más eficiente, ampliando las aplicaciones científicas y acelerando el ritmo de los descubrimientos. El desarrollo de la inteligencia artificial explicable se perfila como un avance significativo. Este enfoque permitirá a los investigadores comprender mejor los mecanismos de decisión de los modelos, promoviendo una mayor transparencia y facilitando el cumplimiento de las normativas en sectores sensibles como el judicial y el médico. La capacidad de explicar las decisiones de los algoritmos no solo incrementa la confianza de la inteligencia artificial explicable, sino que también fomenta su aceptación y el uso ético en contextos críticos, minimizando las preocupaciones asociadas con la opacidad de los sistemas actuales. Asimismo, la convergencia de la inteligencia artificial en otras tecnologías emergentes, como es el Internet de las Cosas y el Big Data, promete abrir nuevas posibilidades para las investigaciones interdisciplinarias. La sinergia entre la tecnología permitirá la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, a una escala sin precedentes, impulsando avances significativos en las áreas como la sostenibilidad ambiental y la gestión de recursos naturales. Además, se prevé una intensificación en las colaboraciones internacionales en el desarrollo y aplicación de inteligencia artificial, facilitando el intercambio de conocimiento y abordando problemas globales complejos. Las iniciativas de las ciencias abiertas y el intercambio de modelos y de datos permitirá un progreso más inclusivo y equitativo. Por último, se espera que el desarrollo de nuevas normativas regule el uso ético de inteligencia artificial en la educación, con el objetivo de proteger los derechos de las personas y garantizar una aplicación responsable. Los investigadores deberán adaptarse a estas regulaciones emergentes y participar activamente en los debates éticos, contribuyendo a definir cómo se debe emplear la inteligencia artificial de manera responsable en sus respectivos campos, promoviendo un enfoque que respete tanto los avances tecnológicos como los valores fundamentales de la ética científica. Bueno, en conclusión, es pertinente reflexionar, doctor, sobre cómo el análisis estadístico potenciado por inteligencia artificial ha revolucionado el ámbito de la investigación, abriendo horizontes para las investigaciones, los patrones complejos, las generaciones de predicciones precisas. Este avance ha transformado la manera en que percibimos y ejecutamos el análisis de datos, aumentando la eficacia y la precisión de nuestras investigaciones, aunque también introduciendo retos éticos y técnicos significativos. Un enfoque exitoso requiere equilibrar el perfeccionamiento de las tecnologías en la intervención y el juicio experto del investigador. A lo largo de esta disertación se ha subrayado la relevancia de una adecuada preparación de datos, la elección minuciosa de las herramientas analíticas y la necesidad de una indagación crítica de los resultados obtenidos. La inteligencia artificial, aunque potente, no es una panacea. Su efectividad está intrínsecamente vinculada a una implementación y supervisión responsable. Señores, como investigadores,
recae sobre todos nosotros la obligación de asegurar que los modelos de inteligencia artificial operen de manera justa, transparente y conforme a los principios éticos. Agradezco profundamente su atención y el tiempo dedicado a este tema de gran trascendencia y dinamismo. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta exploración de un campo que está en constante evolución y lleno de posibilidades. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, doctor. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Brillante su exposición, sumamente clara. Tenemos varias preguntas. Ha habido bastante participación en el chat, dentro de las cuales vamos a ir seleccionando las más relevantes. A ver, tenemos una primera pregunta de Alonso desde México que dice, ¿de qué manera puede integrarse la inteligencia artificial en el análisis de datos en Excel? Ok. La inteligencia, muchísimas gracias primero por la interrogante. Bueno, podemos decir que la inteligencia artificial ha generado múltiples desafíos y una de las herramientas de, de análisis estadístico nos puede profundizar, ¿ok? Como lo dije, los datos relevantes y que no pueden ser sistematizados por la persona, ¿ok? Cuando realizamos análisis e integramos el SPSS en la inteligencia artificial, él va a tomar aquellos datos ocultos y nos va a potenciar, nos van a generar gráficas donde simula, como el ejemplo que les compartí, los datos reales, ¿ok? Y los datos, aquellos que no son visibles por el investigador. Es decir, las automatizaciones que lo llevan un poco más allá de algoritmos sesgados. Por eso hago mucho hincapié, doctor, cuando vamos a utilizar la inteligencia artificial y los software que actualmente están integrando inteligencia artificial, debemos conocer realmente la población, las muestras, los sesgos que tenemos en la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tomar ejemplo, ¿ok? Una población de 100 estudiantes, pero realmente la muestra lo vamos a sesgar a 5 estudiantes. Un ejemplo, ¿ok? Estos 5 estudiantes tienen características específicas. Puede ser la tecnología, perdón, el tipo de aprendizaje, ¿ok? La brecha digital que tenga este estudiante, pero estamos olvidando aquellos 95 estudiantes que tenemos, que lo olvidamos, lo sesgamos y no estudiamos. Y cuando estamos haciendo el análisis predictivo, eso que fundamenta a esos 95 estudiantes nos puede afectar la investigación. Es por ello que mejorándose el análisis predictivo y automatizando el proceso como de limpieza de datos y utilizando el aprendizaje automático y el NLP, la visualización automática también potencia la decisión basada en datos sesgados. Así que mucho cuidado con esto. No debemos tener sumamente cuidado, doctor, cuando hacemos la toma de las muestras y hacemos los sesgos, porque no tenemos que involucrar todas las características de la población. Eso es uno de los grandes fallos que hay en las ciencias sociales. Lamentablemente, no sé cómo se estará dictando en muchos países la materia de investigación, ¿ok? Pero sí veo que en la publicación de artículos hay deficiencias, doctor, en este tipo de hallazgo y sobre todo se están generando muchos artículos gracias al apoyo de la inteligencia artificial. Muchísima gente está enviando artículos a las revistas generadas por ejemplo ChatGPT y no se dan de cuenta, doctor, de la cantidad de palabras, muletillas que están generando, no se dan cuenta de los errores que vienen en los datos estadísticos, no se dan cuenta de los errores que se están cometiendo en el análisis cualitativo, en las interpretaciones.
Y es triste, doctor. Es triste ver cómo los propios docentes, los investigadores, los tutores, los directores, no están evaluando este sistema. Así que tenemos que tener sumamente cuidado con los datos y los sesgos de nuestras muestras y los hallazgos de nuestras muestras. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Eduardo Atencio, que nos dice, en virtud de lo planteado y conociendo que la inteligencia artificial está en capacidad de alucinar, ¿cuáles estrategias se pueden implementar para asegurar la validez y la confiabilidad de los datos y evitar sesgos? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Atencio. El doctor Atencio está por acá, por Texas. Un saludo. Bueno, Atencio, eso creo que es el pan nuestro de cada día. Después que la inteligencia artificial o ChatGPT ha ayudado a tantos estudiantes. Bueno, primero tenemos que evaluar, lo dije en la investigación, la acabo de responder en este momento, hay que tener sumamente cuidado en las poblaciones, en los sesgos, en los hallazgos. Lamentablemente muchas personas colocan datos sesgados, ¿ok? El tutor, el director o el evaluador, en este caso profesores de investigación o los mismos editores de revistas, tienen que estar muy atentos porque existen palabras, vuelvo y repito, existen palabras claves, existen falta de gramática, existe una incoherencia en la redacción de textos que nos ayudan a detectar cuando una investigación no ha sido realizada por un humano. Así que muchísimo cuidado a todos los estudiantes, a todos los investigadores que están presentes, a los profesores, a los editores de revistas. Existen ya palabras, de hecho lo hemos compartido en todas las redes de Docente 2.0, doctor. Creo que usted también ha tenido a la mano todos estos datos, todas aquellas muletillas. Entre una es crucial. Puedo adelantarles, pero pueden buscar en las redes de Docente 2.0 y están las listas publicadas de todas aquellas muletillas proporcionadas o que utiliza la inteligencia artificial para generar texto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, soy Daniela Nava de Venezuela y quisiera saber qué otras aplicaciones se pueden utilizar para datos estadísticos. Bueno, existen muchísimas en el mercado, muchísimas, pero las que acabo de nombrar en la presentación son las que están integrando inteligencia artificial. Son las más confiables. Ojo, son las más confiables, pero si colocamos los datos correctamente, si proporcionamos la información adecuadamente, ¿ok? Del resto, de verdad que no estoy muy segura de haberlas utilizado y que sus resultados no sean muy fiables. Pero las que acabo de presentar, como la de Python, que ha sido utilizada por nosotros los ingenieros, es muy utilizada, SPSS, R, son aquellas las más confiables y que se han utilizado durante años, doctores, no son nuevas. Entonces, ahorita se están implementando inteligencia artificial y creo que son las he utilizado y son las que de mayor confiabilidad, doctor. Muchísimas gracias. Listo, doctora. Tenemos otras preguntas, son varias. Le voy a leer una última de Franco Martínez, ¿no? Que dice, ¿cómo se puede garantizar la interpretabilidad y la transparencia de los modelos de inteligencia artificial utilizados en análisis estadísticos para facilitar la toma de decisiones? Bueno, recuerden que para garantizar el rigor, la calidad, la interpretabilidad de una investigación, debe haber coherencia. Título, justificación, problema, pregunta de investigación. Debe haber coherencia. Debe ser un círculo. Se debe responder una a otra. Las palabras claves del título deben ser claves en la pregunta de interrogación, en la justificación y en el problema de investigación. Si no hay coherencia allí, la claridad, el rigor y la interpretabilidad no existe, doctor.
Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos redactando nuestro título, cuando estamos redactando nuestra pregunta y sobre todo cuando estamos respondiendo a la pregunta de investigación. Hubo un caso muy particular donde me decía, ejemplo, en artículos de investigación, en el apartado discusiones, se debe presentar la respuesta a la investigación, en el apartado discusiones. Había un investigador y me decía que no podía responder en ese apartado la respuesta de la investigación. Yo le comentaba, le hacía la pregunta que dónde le iba a responder, dónde le parecía que debería ir la respuesta de investigación. Me decía que en el apartado de resultados. Pues les comento que esta pregunta se responde en el apartado discusiones porque es donde se le da el rigor y la sostenibilidad de la investigación, porque debemos sustentarlo apoyándonos en el estado del arte de nuestra investigación. Por eso les imploro, lean infinitas veces la coherencia que debe existir. Título, pregunta de investigación, justificación y el problema de investigación. Muchísimas gracias, doctor. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, estoy seguro que va a contestar en el chat también las distintas preguntas interrogantes que nos hacen de varios países. Tenemos participantes, obviamente, de Bolivia, de la USA, de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Tenemos, está presente también como participante el ingeniero Israel Huanca, jefe nacional de la carrera de Ingeniería de Sistemas, que está al tanto justamente de toda esta conferencia. Tenemos participantes de Venezuela, México, Argentina y de distintos países y universidades aliadas. Doctora, a nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís, del Instituto de Investigación e Interacción Social, del cual soy director, le agradezco bastante por todas estas enseñanzas que nos está brindando el día de hoy. Gracias a usted, doctor, por su apoyo infinito, incondicional durante todos estos años. Este año, que ya llegamos al final de este año, por lo menos Docente 2.0 cierra con broche de oro el día de hoy. Agradecemos enormemente a todas las personas que se conectan todo el año. Recuerden, por favor, escribir a través del formulario correctamente sus nombres, la lista de asistencia, por favor, valídenla para poderles hacer llegar a partir del día lunes el certificado. ¿Ok? Felicitaciones particularmente de mi persona y todo el equipo de Docente 2.0 al doctor Landaeta por su aniversario de bodas. Que disfrute mucho, doctor. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Los esperamos en los próximos eventos, CITAD, y el día viernes comenzamos una capacitación de inteligencia artificial en la educación. Así que los esperamos. Un fuerte abrazo, doctor. Un fuerte abrazo para todos. Se me cuidan. Feliz Navidad y feliz año. Feliz Navidad. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El certificado de este majestuoso evento
será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista, ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito, utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros